El tema que voy a abordar hoy no ha sido de la simpatía de los partidos políticos, de los gobiernos, ni de la clase gobernante, pero sobre todo de los políticos, y más ahora en las actuales coyunturas electoral. Y yo sé que no será parte de las propuestas o del programa de ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República. Y se entiende por lo que ha significado el solo hecho de hablar de una reforma fiscal que tendrá que hacerse ya sea en el próximo cuatrienio, en los próximos 10 años o cuando sea. Tendrá que hacerse una reforma fiscal integral de verdad, que abarque por lo menos un periodo de 15, 20 o 25 años. Y hay quienes sostienen que deberá hacerse o deberá hacerla el próximo gobierno, porque lleva más de 20 años de postergación, señores. Y mientras más se dure para ejecutarla, mayor será el sacrificio para todos los sectores, porque deberá hacerse de forma mucho más profunda. Y yo no sé si la hará el próximo gobierno que surja en mayo próximo. Ahora, de lo que estoy seguro es que esa reforma fiscal no se va a hacer por la voluntad de los partidos políticos, ni siquiera de la clase gobernante. Se hará porque no habrá de otra. Se va a hacer cuando no haya de otra. Y a alguien le tocará hacerla, quiera o no. Porque va a llegar un momento en que no va a haber para dónde coger. Y si no se hace lo más rápido posible, entonces la afectación será mucho mayor para todos los sectores, porque habrá que hacer lo que no se quiere hacer ahora y mucho más. Y son muchos los años que yo tengo escuchando que ya no se puede postergar más una reforma fiscal. Pero siempre los diferentes sectores buscan una justificación para no hacerla. Algunos incluso que solo la quieren de boca, pero cuando hay algún intento lo obstruyen. Pero como yo no soy economista ni experto en la materia, yo parto de lo que ha dicho el economista y profesor universitario Antonio Siriaco. Y lo tomo como base porque Siriaco es un académico, no es un político. Y además ha sido coherente con sus planteamientos de la necesidad de que esa reforma fiscal no puede esperar más tiempo y que debe hacerla, según él, el próximo gobierno. ¿Y qué ha dicho el economista? Bueno, que habrá que hacerla cuanto antes, porque aunque el Estado tiene algunos indicativos o indicadores positivos, presenta un déficit estructural que cada vez se ahonda, y esa parte la agrego yo. Aseguró que tal situación hay que solventarla con una reforma fiscal, porque se hace inaceptable el peso del pago de los intereses de la deuda, que en el presupuesto de 2024, de este presupuesto que rige este año, representa, oigan bien, el 3.6% del Producto Interno Bruto, del PIB, mientras que la inversión pública apenas representa el 2.8%. Entonces, ningún Estado
ningún país puede alcanzar desarrollo en esas condiciones. Y por eso crece la economía y siempre seguimos mal. Entiende el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS que las economías, y más la dominicana, necesita una inversión pública de por lo menos 3.5% a 4%. En la actualidad es de 2.8%. Y ante ese escenario, no hay siquiera que ser economista para saber, y lo saben muy bien los políticos y la clase gobernante, que hace tiempo ha debido hacerse esa reforma fiscal. Porque las economías necesitan más inversión y aumentar su capacidad productiva. Y por eso es que hay que hacer una reforma fiscal. Y mientras más tiempo se espere, peor será la situación. Porque como bien señala Antonio Siriaco, aunque se hable de crecimiento económico, no se puede seguir con un déficit estructural. Por ejemplo, en el sector eléctrico, que durante los últimos años ha sido una sangría y no la bebida con respecto a los recursos del Estado. Y según explica, el año pasado, el 2023, reciente pasado, se destinaron más de $1.000 millones solamente a transferencia en el sector eléctrico. Y ya el Estado no puede con esos déficits estructurales. Y hay un aspecto que señala que necesariamente tienen que entender los políticos y la clase gobernante cuando se refiere a que el endeudamiento no puede ser eterno. No puede ser eterno. Y la República Dominicana ha venido presentando presupuestos deficitarios desde el año 2008, que han oscilado entre un 1% y un 3.1%. Y eso hay que resolverlo. Porque cada vez más se destinan recursos para el pago de los intereses. Y que para una economía como la de la República Dominicana, el peso de la deuda consolidada debería rondar entre un 40 y 45%, pero es alrededor de un 60%. Y que se trata no solamente del problema del endeudamiento que corresponde al sector público centralizado, sino también, señores, del Banco Central. Ahí hay en el Banco Central una deuda acumulada que algo hay que hacer con eso, y pronto, porque va a explotar en algún momento. Entonces, saldremos corriendo a hacer esa reforma fiscal en medio de una gran crisis. Y esto no es una hipérbole. Cuando viene a ver, me estoy quedando corto. Sin embargo, la gran irresponsabilidad de los políticos y de la clase gobernante no hace ver más allá de la curva. A lo mejor cuando estemos en la curva y vayamos a estrellarnos, buscaremos entonces el freno y a lo mejor se haya desparramado el líquido de freno. Y ustedes saben lo que significa eso. Aquí el déficit se está cubriendo con endeudamiento público. ¿Y qué tal endeudamiento? Cada año, según dice Siriaco, hay que pagar más intereses, quitándole capacidad al Estado de pagar más, de hacer más políticas públicas expansivas. Y por eso la inversión ha estado alrededor de un 2 y un 2.1%. Entonces, necesariamente hay que cambiar esa lógica para invertir mucho más de lo que se paga de intereses de deuda pública.
Eso es como el que tiene 2 tarjetas de crédito y con una paga la otra. Llegará un momento que no podrá pagarla ninguna. Y entonces se le cierra el crédito y tiene que salir corriendo donde un usurero a que le preste para pagar esa deuda, pero va a quedar con otra peor y con mayores intereses. Entonces, ya no puede haber más excusa para una reforma fiscal. Pero si quieren seguir desafiando al diablo, y cuando digo el diablo me refiero a los reclamos en la calle de la gente, de los diferentes sectores, ustedes son los que saben. No esperemos a que llegue ese diablo, que está más cerca de lo que muchos creen. Este tema de la reforma fiscal, señores, yo pienso que deberá ser el primero en debate en 2025. El primero en debate en 2025, por un debate serio, para hacerse en lo inmediato. Porque una vez cumplido 2 años en el poder, vuelve la politiquería. Y una vez más, sería entonces casi imposible que alguien se meta en ese rollo. Un rollo a corto plazo, porque a mediano y largo plazo cosechará lo sembrado. Pero como aquí se vive del mediatismo político, eso no le conviene, porque no se piensa como Estado. Entonces síganle dando larga a eso. Síganle dando larga a eso. Y verán que va a ser peor. Va a ser peor. Lamentablemente aquí se actúa cuando ya no hay de otra. Roberto, y entonces hay que hacer las cosas corriendo y como haya que hacerlas. Para tranquilidad tuya y del profesor Siriaco, que cuando decía decano de la Facultad de Economía de la UAS, me vino a la mente Porfirio, ¿te acuerdas? Porfirio, sí, que entrevistábamos nosotros periodistas. Desde que a uno le decían que buscar un economista, salió huyendo para donde Porfirio García. Porque además él era muy... muy abierto. Sí. Muy abierto. Mira, para tranquilidad de los economistas, ustedes pueden estar seguros que la reforma fiscal va a ser uno de los primeros temas que va a asumir el próximo gobierno. Y más si es el mismo que está. ¿Por qué? Porque ya esto no le va a preocupar a Luis Abinader si es candidato, vuelve a ser presidente de la República. Yo dudo que si un gobierno nuevo la tome. Ahora, si es el presidente Abinader que vuelve a estar en el Palacio Nacional, esto es un tema que va a ser pan comido. Porque no incluso le va el presidente se refirió y después como que alguien le dijo, mira, espérate. Claro, claro. Espérate, ahora no hablemos de eso. No, el país debe escuchar lo que está diciendo Carmen. Porque realmente... Tiene que prestarle atención a esta... Claro. Porque realmente... No le saque partida, que eso es responsabilidad. Porque realmente... Estoy llamando al país a que de manera responsable retoma yo sé por dónde tú vienes. Yo decía que el país tiene que tomar conciencia. Yo decía que si el presidente Abinader vuelve a ser reelecto, y deberá hacerlo en las próximas elecciones, este tema no va a ser de preocupación para los economistas ni para nosotros, los comunicadores y periodistas, que siempre hemos hablado de la necesidad de hacer una reforma fiscal o de transparentar esta reforma, porque, como decía bien Roberto, nosotros no hemos sostenido como país, y cuando hablo de nosotros, no hemos sostenido en base a préstamos, y hemos visto que el pago del interés a esas deudas que se han realizado ha mermado la inversión pública, o sea, ha mermado en construcción de escuelas, de caminos vecinales, de hospitales. En eso es que ha mermado, para que la gente me entienda. Entonces yo decía que no nos preocupemos, porque es posible que si el presidente, que tiene un 56% a juicio de las encuestas oficiales, ¿verdad? Pues lo va a tomar. Oficiales son las permitidas.
lo va a tomar y lo va a tomar, Oficialistas. lo va a No, las tomar de las permitidas. manos porque no le va a afectar en otro próximo periodo porque ya él no tendrá posibilidad de ser presidente nueva vez. Ahora, Sí, por ese es el problema. si es todo lo contrario, ahí sí hay problema. Ese es el ¿Y problema. su partido qué va a opinar al respecto? Pero óyeme, es que ese es el problema. No, lo que pasa es que cuando usted decide entre el partido y mi gestión de que quede bien, yo me quedo con mi gestión. Sí, pero o sea, oye, el pero- partido pudiera, y usted tiene razón, el partido pudiera decir, una decisión de esta naturaleza del presidente Luis Abinader nos va a afectar a nosotros que Pa' fuera tenemos, que va. que tenemos Te la sacaron intención, No, la que tenemos la eso no es intención de seguir. Eso no es en el- verdad y de seguir ojalá en el lo haga y poder. se le puede demostrar que no es verdad. Ahora ya Luis Abinader. Que no es verdad. Ya Luis Abinader no Eso va a depende pensar, de lo que se haga y cómo ya se Luis haga. Abinader no va a pensar en el partido, ya Luis Abinader va a pensar en él como presidente de hacer una buena gestión y quedar como el salvado Salvador. Entonces, hay que tener en cuenta, Todo depende de cómo se haga. hay que tener en cuenta Todo depende de esto. cómo se haga. Pero Porque vuelvo si y se logra el repito, consenso vuelvo y necesario y repito, se hace, señores, le va a la beneficiar al reforma- gobierno que la haga. La reforma Eso fiscal. no da beneficio a menos de 10 años. No. A Bueno, nadie. No. bueno, pero Una reforma fiscal bueno, en el pero país entonces- no Pero hay que reedita- comenzar. ¿y cuál es? Pero hay que comenzar. ¿Y cuál es la propuesta de los que Porque aspiran a la nosotros lo que presidencia de la hemos ido- República? Porque no hemos ido- rescatar el país. No es rescatar el país. Por Claro. ejemplo, la propuesta que ustedes tienen, rescate RD. Rescatar Entonces, el país. ese sería un buen tema. Sí, claro. Ese es un excelente tema si ustedes quieren rescatar el país. Tiene que ser parte Bien. del tema. Ah, entonces. Pero, ¿qué pasa? Aquí ha quedado evidenciado una cosa. ¿Por qué no se ha hecho la reforma? Porque Porque- Luis tiene el Congreso para hacer la reforma. Ujú. Tiene el Congreso en sus manos Ujú. para hacer la reforma. Composición congresual que no será igual en las próximas elecciones. Entonces mañana, Bueno, pues- mañana la excusa va a ser que no tiene el Congreso para hacer la reforma. Ustedes lo van a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este es su deseo. Hoy, no, así es. Pensó en voz Sí. alta. El tema desde la óptica mía, no estoy hablando aquí ni en función partidario, sino como una Eso es gente que ha difícil. estado atento Eso es difícil. al quehacer político y presupuestario de la nación. Presupuestario. Yo no soy economista ni sé de eso, pero de presupuesto sé. Ustedes discuten con CEPAR y todas esas cosas. Aquí solo hay que tocar dos temas en una reforma fiscal. De inmediato. Y para eso no tenemos que esperar nada. Y el que lo haga se va a ganar el 100. Mira, vamos. Uno. Estamos llegando. Resolver la generalidad de confusiones en el tributo, En términos del tributo, en de el la tributo, tributación. que ni los economistas ni los contables lo entienden. Mm, mm. Yo he tenido que explicarle a los contables, pero tú estás diciendo disparate. Eso no es así como tú lo planteas. Pero Porque ya, ni ellos pero lo- ya eso trae una gran afectación. No, es simplificarlo. Sí, sí. Simplificarlo. Porque que aquí Y hay cosas usted que la co- gente no la y paga. usted Porque co- ni siquiera la entiende. Y usted Roberto. paga un 18 de que si yo que y un 20 de que si yo ¿Tú que, me pero entiendes? cuando es de tal, son 22 y Exacto, cuando entonces, no es un sincericemos 25. esto y pongámoslo lo más simple y tú verás Sí, que va a está mejorar complicado, está la complicado el recaudación. asunto. Uno, en beneficio de todos, para que no haya excusas de que no se paga o de evasión fiscal. Y lo segundo es, señores, nosotros tenemos ya un gasto tributario, una excepción al pago de tributo que supera los 330 mil millones de pesos. Entonces no es Y posible. nadie la señor. quiere quitar. pero aquí- Entonces, Nadie la quiere quitar. ¿Quién le va a quitar? pero a quién se, pero a quién es que ¿Quién se le la va a tienen? quitar a los generadores eléctricos Exacto. que están financiando Ah. campaña hoy? Exacto. Y la Están van a, financiando y la van a campaña. financiar Va mañana todo el cuando mundo. sea otro. ¿Le van a quitar la cojioca? No. Y la van a financiar mañana cuando sea otro y van a tener otra ¿Por qué cogioca. eso? A las plantas que están mineras, que están financiando campaña hoy, Y la financiarán le mañana. van a quitar la exención a los transportistas y a los privados que están trayendo más de 50 mil millones de pesos de exención fiscal, trayendo combustible por la izquierda, se lo van a quitar. Que han vivido haciendo eso. Entonces yo no veo claro
que ni Luis ganando la reelección, porque él tiene un compromiso con esos sectores, que son los primeros que hay que atacar. Salvo que no se haga una reforma para aumentar el ITEVI, que va a joder a todo el pueblo dominicano, a los pobres, a los clases medias, todo el que está en el medio se va a joder, menos el que tiene cuarto, porque a lo que hay que quitarle los cuartos es a los que más tienen en este país. Es a los que más tienen. Esa es la y gran es contradicción. por la vía de la exención fiscal. Pero esa es la gran contradicción que del ustedes gasto tienen. tributario. Esa es la gran contradicción que ustedes tienen. Porque cuando tú tengas una empresa y a ti te quitan excepciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú vas a hacer? Hoy. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué reforma que tú me estás hablando? El empresario Hoy. nunca carga con Entonces, eso. Hoy. esa no es la discusión. Se transfiere. Hoy. Es Pero cuando transparentable. los choferes suben Porque- el combustible, ¿qué hacen? Aumentan el pasaje. Hoy. ¿Por ¿Cómo qué que la hay que- cargamos? ¿Por qué hay que dejarle combustible a las mineras? ¿Por qué hay que dejarle combustible a la... Pero precisamente eso es lo que hay que resolver. dejárselo? Eso hay que resolverlo. A la Hay que cementera, trans- ¿por qué hay que es dejarle? trans- es Exacto. ¿Ha bajado el precio del cemento porque ellos están en exenciones? no, Pero estamos Entonces, totalmente de En acuerdo. el caso del sector turístico, todos estos dueños de hoteles que con lo que se ganan anualmente reconstruyen la verja de su casa que cuesta millones y millones de pesos, con lo que se ganan, tienen que seguir dándole la exención fiscal a los dueños. Ya el sector turismo crece por sí solo, Eso es tiene verdad. ganancia por sí solo, no hay por qué tener una Una motivación, protección. no hay por qué tenerle exención Pero fiscal. estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero Luis se lo va a quitar. No digamos eso. Y se lo va a que no es quitar a verdad. ver. Bueno, ¿Se lo va a quitar Leonel? Si yo soy el presidente de este país, tú puedes estar seguro que lo Es que, tienen tú no, quitado. es que tú no lo vas a hacer porque tú no aspiras a Pero eso. soy yo que estoy hablando. Ah, pero que no soy yo. Los que tienen posibilidad de ser gobierno son esos Pero tres. soy yo que estoy No, diciendo pero es las posibilidades. lo que yo creo. Bueno, que pero- dije que yo creía dos cosas que debía tratar. No, pero hay que, ¿Verdad? Y la traté. es que eso hay que verlo en Sí, base a pero la aquí realidad. también- Los que aquí- tienen posibilidad de ser No le presidente son digamos el a la gente. PLD, No le hagamos cuento a la gente. Leonel y Luis. Esos son los tres que tienen posibilidad de ser gobierno en los próximos aquí 4 u 8 años. también, aquí- Entonces, a ellos que hay que Ahí- enfocar el ahí- tema. aquí Leonel también no hay lo que va a hacer enfrentar- aquí tampoco. también hay que- Exacto. aquí- Leonel no lo va a hacer No, porque ¿qué va a hacer? Leonel Aquí hay que enfrentar no quiere sectores. ser Entonces no van a izquierdista. rescatar nada. No quiere ser izquierdista, Leonel. Entonces, ¿cuál es el rescate? ¿De qué rescate el carajo que te van a hablar Pero la mira, gente? aquí hay un Oh, sector que del es el ¿De deterioro. qué sector. rescate que van a hablar? Miren, Pero es- parte de deterioro de eso mismo. miren, No, el deterioro se han es fruto descuidado. Hay de todo un poco, hermano. de Ustedes- 35,000 millones que se han cogido Ustedes, prestados. miren, Hay de todo un ustedes, poco. ustedes, No se sabe dónde ustedes están. creen que el problema grave está en las excepciones. Y para mí el Ahí problema hay mayor. 330,000 millones. Sí, pero Carmen. el problema mayor está también en la informalidad. Pero es que El sector ¿por qué se va la informal gente a la aquí. informalidad? El sector informal aquí. Pero es que ahí el problema es que ahí hay una ¿Cómo tú lo vas a traer? hipocresía ¿Y cómo tú grandísima. lo vas a traer Hay una para hipocresía que- grandísima con el eso. sector Porque ¿por qué se va la informal- mayoría de gente a la informalidad? Por Porque eso no puede porque- pagar Lo que tienen que analizar es eso. ¿Por qué se va la gente a la Porque no puede informalidad? pagar impuestos. porque los Pero además no impuestos- solo por eso, ¿no? No solo por eso. Aquí hay una serie de restricciones y de burocracia. Por ejemplo, Que tú- a mí me dan empleo. A mí me dan empleo. De que yo voy a una redacción y ya no me emplean a mí. Por los años que tengo. Pero- Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Poner una empresita. Sí, pero Pon ¿por un qué tú te periódico vas a- de- Yo puedo buscar un periódico y digitar una vaina para yo hacer una vaina aparte. Pero eso es un emprendedurismo. ¿Por qué Bueno, le vas a la pero gente? así hace la mayoría. ¿Pero por qué tú te Así vas a- hacen los ingenieros, así pero hacen tú- todos. pero tú- Los abogados, pero los porque tú profesores. porque tú pongas ese periódico no significa que tú no te registres como. No, tienes como que empresa. tú sabes cuánto tú ¿Por pagas qué de tú no te registras impuestos. como Sí, pero empresa? es una empresa Porque formal. Vas a trabajar para impuesto interno. Sí, Sí. porque es una empresa formal. Eso Porque es todo. es una empresa formal porque yo estoy obligado a hacerlo, pero hay otras que no. Mire, mi hermano, cuando impuesto interno te dice a ti de que un Hay negocios que se hacen anticipo, aquí que no están obligados. que de un anticipo. Y que se ganan muchísimo dinero la gente. Patrón, vaya y formalice hay una que empresa para que usted vea. hay Por que eso que te transparen- digo. Hay que transparentar Vaya. eso. Nadie aguanta Simplificar esa eso. Y situación. simplificar eso. Entonces el asunto es de responsabilidad. Tú A alguien pagas le va a ITEVI. tocar hacer eso, ¿eh? Tú pagas ITEVI, tú tienes una empresa y pagas ITEVI Impuestos sobre la renta. y pagas impuestos sobre la renta sobre las ganancias. Pero Sí. cuando tú calculas, dices, pero yo trabajé para quedarme con Para 10,000 impuestos. pesos. Pero además con yo eso, me gané mira, 100,000 pesos. mira, Pero yo le pagué 90 de mira, impuesto interno. con eso de la reforma también se ha jugado a la confusión. Porque se ha jugado a que la reforma que va a joder a la gente pobre. Y eso no es verdad. Hasta ahora sí No, lo ha sido. eso ha no habido es otra, verdad. No ha habido Entiendo, una. Porque hemos estado jodidos siempre. Y no ha habido una. Hemos estado jodidos No, siempre. Sí, pero nunca lo han hecho con. Porque nunca se ha hecho como tiene que hacerse. ¿Qué es lo que cogen los gobiernos? Lo que es más fácil cobrar. Por eso, ¿Qué es entonces, lo más fácil cobrar? es lo que te digo, entonces, lo que pasa es que tiene que ser una reforma hecha de verdad. No que venga a poner un parche, ni afectar un solo sector.
Entonces, ¿cuál es lo de verdad, Roberto? Lo de verdad es tocar lo que examinar todo eso que tú estás hablando. Lo que no están pagando los todo eso que tú estás hablando, examinarlo de verdad, sentarse ahí de verdad. Ven, espérate, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el beneficio que tú das con esa excepción? No, tú no das beneficio, pases para acá. Cuando yo diseño un edificio, ¿cuántos empleos tú creas con esa decisión que te doy? No, que yo que no, pues tú no lo puedes tener. Cuando yo diseño una infraestructura, pongo una columna a cargar, la que más puede, no la que menos puede, es la que más puede. En la economía, en nuestra sociedad tiene que ser igual. Quien más tiene que pagar es quien más tiene. Sí, pero ahí es diferente. Porque tiene que pagar en quien economía, más tiene, aunque quien tú más pongas, genera. ¿Por qué aquí no se está cobrando intereses a lo que generan los beneficios? Sí, pero es allá que hay que atacar. Sí, ¿Y por qué no se le marcha eso? Es que el asunto es ¿Cuánto se ganaron los bancos privados de este país? Pero es que el asunto es el siguiente. Si tú le pones, por ejemplo, un impuesto superior, por ejemplo, a un colmado, ¿qué va a hacer el colmadero? Cerrarlo. O ponerlo cambiarlo de esquina y aumentar los productos. Claro. Sí, entonces, lo que tenga. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces todo va a ser siempre así, por más que se le cargue al que más tiene, termina cayendo en el que menos tiene. Depende, patrón, depende. Las ganancias. Aquí hay que sancionar al que más gana. No me pueden cobrar a mí el 27% de 50 mil pesos. Exactamente, medir a todas las empresas iguales. ¿Tú me entiendes? Entonces no puede ser. La empresa que genera más al año, más de 100 millones de pesos, no pueden pagar los mismos impuestos que yo pago proporcionalmente. Sí, pero entonces viene ahorita esa empresa y te dice, bueno, pero yo genero tantos empleos. Está bien. Yo genero tal cosa. Está bien. ¿Tú crees que es que no es fácil el asunto tampoco, Es que tampoco es fácil. Me están dando la razón. No, razón no. Sí, pero tiene que haber una responsabilidad porque ¿a qué llegan los gobernantes a gobernar? No, lo que nosotros no debimos haber cogido todo este dinero prestado que se ha cogido. Ahí es que está la clave del desastre que hoy tenemos, que nos obliga a una reforma. Pero no desde ahora. No desde ahora, porque el déficit presupuestario no es desde ahora. Estamos cogiendo préstamos hace rato. Roberto, que en la vida republicana debíamos 29 mil millones de dólares. Hoy debemos 72, 36. Sí, pero ahí es posible que haya cosas que no debieron hacerse, pero hay otras que también se justificaron. Porque hay que ver las cosas, ¿verdad? Sí. Ahí hay 10 mil millones. Hay que ver, porque no podemos tampoco ser 12 mil millones que tenían que cogerse en la pandemia. Pero no 36. Vamos a tomar de llamadita. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Jovencita. Queriéndolo. Todo bien. Oiga el patrón ahí. ¿Usted lo está escuchando? Sí. Y cuando se pone la piña agria, usted oye a los líderes de él nomás diciendo, ¿y quién te subió la leche? ¿Y quién te subió el huevo? Hablando vaina y no se ocupan de lo que tienen que ocuparse. No, el líder del patrón es Miguel. Para beneficiarlo todo. Yo no tengo líder. Mi jefe político, mi dirección política, mi orientador político. A ver, a que tu líder era Balaguer, sí. Tampoco. Tú dices que ahora dice que no, pero está negando todo el mundo. Está negando, está peor que Pedro. Cuidado. Lo negó antes del amanecer. Cuidado con el Alzheimer. Yo soy un